Hola, buenas tardes, mi nombre es Kevin Ortiz, soy de la Facultad de Ingeniería y mi código es 200-661. Paso a resolver el punto número 1 del parcial, que nos dice: en un número de dos cifras la primera es igual a la tercera parte de la segunda, y si se invierte el orden de las cifras se obtiene un número que excede al inicial en 54 unidades. El sistema de ecuaciones que modela la situación anterior es: encuentra el valor de las incógnitas. Primero lo hice de manera lógica, tratando de dividir números en su tercera parte. Primero lo hice con el 7 dividido en 3 me daba 2.3 y no me puede dar decimales para hallar el resultado. Luego lo hice en 8 dividido en 3 me daba 2.6 y después hallé que 9 dividido en 3 me daba 3. Por ende, los dos números que me daban eran 39, que al pasarlos, al invertirlos me daban 93. Y decía la pregunta: al invertir el número del orden de las cifras se obtiene un número que exceda al inicial en 54 unidades. 39 más 54 me daba 93. Ahí en ese momento ya sabía que mi número era 3, mi número era 39 igual a 93. Por ende pasé a elegir en donde decía que x, que es mi primer número, un número de dos cifras, era x. Y la primera es igual a la tercera parte de la segunda. Quiere decir que x es igual a y sobre 3. En donde teníamos que despejar y, sabiendo que y era igual a x, y era igual a 3x. Por ende elegí la opción D, que era 3x igual a y. Y de ahí pasé a reemplazar, en donde tenía que 10x más y igual a 10y más x menos 54. Tenía que reemplazar los valores de y colocando el 3x. Por ejemplo, 10x más 3x igual a 10 3x más x menos 54. Ahí pasaba a resolver porque ya tenía mi ecuación totalmente reemplazada. Entonces me daba que 10x igual a 31x menos 54. 13x menos 31x igual a menos 54 me daba que 13x menos 31x me da menos 18x igual a menos 54. De ahí tenía que despejar la x, dando a entender que x me daba igual 54 menos 18 porque el 18 lo pasaba a dividir. Y esto me daba x igual a 3. Y una vez finalizado todo esto, elegí la opción D nuevamente, como aparece acá en la pantalla, porque para poder resolver una ecuación debemos organizarlo alfabéticamente, y la única que se me organiza alfabéticamente es la última, que me dice que 10x más y. La B era prácticamente similar, solo que me empezaba por y, por ende decidí elegir la del punto D. Hallando x nos damos de cuenta de que al reemplazar y nos daba totalmente 9, como bien lo tenía en mi teoría principal, en donde dividía los números por su tercera parte para que me diera un resultado, el cual era 39. Mi primer número era 3, que era x, y mi segundo número era y, que era 9. Por total me daba 39. Al invertirlos me daba 93. Y como decía que teníamos que hallar una cifra que al exceder su inicial en 54 unidades, la única cifra que era 39, porque 39 más 54 nos daba 93, y era exactamente lo que pedía la ecuación. Nuevamente paso a resolver el segundo punto, que es un sistema de ecuaciones en donde nos dice que resuelva el siguiente sistema de ecuaciones. Mi primera ecuación es 2x menos y más 2z igual a 1. La segunda ecuación es 3x más y más z igual a 2. Y la tercera ecuación es x más y más z igual a 4. Sabiendo que tenemos nuestras tres ecuaciones, yo decidí en la primera despejar x. ¿Cómo hice? Primero elegí mis dos ecuaciones, que fue la número 2 y la número 3, que eran mis ecuaciones. Para poder despejar x, lo primero que hice fue reemplazarlas. 3x, que era mi segunda ecuación, 13x más y más z igual a 2. Y la tercera ecuación, que es x más y más z igual a 4. Para poder cancelar ciertas unidades y poder hallar el valor de x, me tocó multiplicar 3 por menos 1. Y esto me daba 3 por menos 1, me daba menos x, me daba... Ay, ya me confundí. La ecuación 3 por menos 1, ¿cuál 3 por 1? Hágale. Ah. La ecuación la multiplicaba por menos 1, por ende me daba x por menos 1 menos x. Y por menos 1 me daba menos y z por menos 1 me daba menos z. Igual a 4 por menos 1 me daba menos 4.
como ya bajaba la segunda ecuación, que era 3x más y más z igual a 2, solo tenía que cancelar y hacer su respectiva suma o resta. Por ende nos decía que 3x menos x nos daba 2x. Más y menos y se cancelaban automáticamente porque nos daba 0. Más z menos z se cancelaban también automáticamente porque nos daba 0. Por ende nos dice que 2 menos 4 nos daba menos 2, dando a entender que x es igual a menos 2. Teníamos que despejar x y dejábamos a x a un lado y era x igual. El 2 que teníamos a mano izquierda lo pasábamos al otro lado a dividir y nos daba x igual a menos 2 sobre 2, que eso nos daba igual a menos 1. Y ahora paso a elegir la primera ecuación y la tercera ecuación. Las reemplazo y mi tercera ecuación la tengo que multiplicar por menos 2 para poder hallar y. Multiplicaba menos 2 por x me daba menos 2x. Multiplicaba menos 2 por y me daba menos 2y. Y multiplicaba menos 2 por z y me daba menos 2z. También tenía que multiplicar el 4 por el menos 2 y me daba menos 8. Al pasar a hacer la suma o la resta respectiva, sabía que 2x menos 2x me daba 0. Y menos x menos 5y y menos 2y me daba menos 7y. Como tenía más 2z menos 2z, automáticamente se cancelaban y me quedaba 0. Y finalizando, 1 menos 8 me daba menos 7. Ya que me daba menos 7y igual a menos 7. Tenía que poder despejar y. Por ende dejaba y a un lado y me daba la ecuación y igual a, el 7 lo tenía a este lado, lo pasaba al otro lado a dividir, me daba y igual a menos 7 sobre menos 7 igual a 1. Y para despejar la última ecuación, como ya tenía el valor de x y el valor de y, solo tenía que reemplazarlos. Mi tercera ecuación era x más y más z igual a 4. Reemplazaba x, que sabía que x era menos 1, y reemplazaba y, que sabía que y era más 1. Y z quedaba igual porque era z la que teníamos que despejar. Más z igual a 4. Nos daba que menos 1 más 1 más z igual a 4. Menos 1 más 1 nos daba un valor de 0. Por ende quedaba 0 más z igual a 4. Ya sabía que z era igual a 4. Aquí paso a reemplazar las ecuaciones con los valores que ya tengo. Ya sé cuál valor es x, cuál valor es y, cuál valor es z. Por ende, la primera ecuación era 2x. Aquí reemplacé la primera ecuación con los valores que ya tenía, sabiendo que x era menos 1, y era 1 y z era igual a 4. Mi primera ecuación era 2x más 5, menos 5y más 2z igual a 1. Reemplazaba x, 2 menos 1 menos 5, 1 más 2, 4 igual a 1. Donde me daba que 2 por menos 1 era igual a menos 2, menos 5 por 1 era igual a menos 5 y 2 por 4 era igual a 8. Igual a 1. Entonces hice la respectiva resta donde nos decía menos 2 menos 5 menos 7 más 8 igual a 1 más 8 igual a 1. Y pasaba a hacer la siguiente resta. Menos 7 más 8, 1. Por ende nos daba de que 1 era igual a 1. Y así pude hallar los siguientes valores en donde nos dice que 2 es igual a 2 y 4 es igual a 4. Y el reemplazar las ecuaciones nos da a entender que todos los valores a iguales están bien y que las ecuaciones quedaron totalmente bien. Acá están los resultados, que fueron x igual a menos 1, y igual a 1 y z igual a 4.